Viajando con una niña de 5 años, habíamos llegado al sur de Tailandia. Veníamos del norte de Tailandia, donde habíamos disfrutado 10 días de un viaje trepidante que había comenzado en Bangkok. Estábamos en el ecuador del viaje y lo teníamos todo pensado para bajar el ritmo y descansar haciendo honor a nuestro propio nombre. Despacito por el mundo. Esta era la parte que habíamos previsto para los paseos y no los trotes viendo mil cosas. Para la arena y las cholas, y no las zapatillas. O para la jungla y no el ruido de los coches. No sabíamos cómo iba a reaccionar Daniel a tanta naturaleza exactamente. Pero lo que sí sabíamos es que se lanzaría de lleno y que le iba a encantar. Siempre hemos tratado de enseñar a Daniela que viajar te hace más rico que el dinero. Y es que Tailandia nos lo estaba poniendo muy fácil. Aún así, cuando llegamos a Krabi, nuestros propios ojos disiparon todas las posibles dudas. Krabi son acantilados de piedra caliza, playas estéticamente increíbles e islas paradisíacas dentro de un parque natural que parece de diseño. Krabi tiene su litoral hacia el mar de Andamán al oeste del país. Íbamos a ver su costa, así como varias de sus islas, incluyendo la famosa Koh Phi Phi y terminando en la isla y provincia de Phuket. Para empezar, llegamos a algún hotel de más alto nivel del que estamos acostumbrados, porque como hemos dicho, esta era la parte de máximo relax del viaje. Estábamos de subidón en este hotel literalmente de película. Elegimos el mes de noviembre, que es cuando empieza la temporada alta y terminan los monzones. Pero no hacer nada en la costa de Krabi era como pecar. Porque hay que salir a verla. Y el primer sitio al que fuimos fue la isla de Hon. Nada más llegar subimos a su increíble mirador con vistas de 360 grados. Desde su cima se disfruta todo el paraíso que es este parque nacional protegido. Su playa es un buen aperitivo de lo que esta costa ofrece, que son playas de ensueño y de aguas cálidas con poca profundidad. El lema de ir despacito por el mundo estaba funcionando a la perfección. Cuando trasladamos el campo base a Railay, otra vez nuestras pupilas degustaron un increíble manjar. Este visualmente increíble trozo de madre tierra es famoso por sus paisajes, su fauna y por atraer turistas de escalada. El relax y los momentos de ensimismamiento estaban por todas partes, así que fuimos a sumar de todo esto a la isla de Koh Kai, más conocida como Chicken Island o la isla del pollo. Un paisaje onírico nos recibió con la vecina isla de Poda. Esta pequeña isla tiene suficiente tamaño como para esconder playas y fardar abiertamente de otras. El turismo de masas a veces te regala sorpresas como esta isla. Momentos como estos son la razón por la que viajamos.
y por los que hacemos estos vídeos para una Daniela del futuro. Llegamos a las Islas Phi Phi. Y es que la memoria funciona de una manera extraña. Estamos tan atados por el tiempo y por su orden que no nos damos cuenta que lo que luego recordamos son momentos aleatorios. Que lo que vivimos al máximo puede que la persona de al lado en un futuro ni lo recuerde. You have very pretty smile. Que tú mismo, al cambiar como persona, verás tus recuerdos de una manera diferente. Que si ves una foto de ese viaje, un olor a playa o flores te aparece. Y entonces desearás otra vez poder buscar esa playa que ya no existe. Que jamás se nos olvide por qué viajamos. Para reírnos en el momento más inesperado. Para bailar sin vergüenza cuando nadie más lo hace. Para intentar ser más viajeros y un poco menos turistas. Para que los sitios recónditos nos encuentren. Para resumir 1000 imágenes en un instante. It's about a beach, a secret beach, on an island that no one can get to. Para sorprendernos siempre juntos. Para caminar solos en una arena llena de gente. Para nunca olvidar. Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. Oh my God, look out! Get in the room, get in the room, get in the room. Regarde là, regarde, con pipi. No podíamos terminar el vídeo con algo tan amargo. Y eso que el tsunami también afectó a Phuket, nuestro siguiente destino. Destino que se puede resumir en resorts al por mayor, monumentos budistas desorbitantes para seguir con la línea de Tailandia, playas de postal y una capital de provincia muy colorida, Phuket City. Phuket es una de las ciudades más antiguas de Tailandia, que es mucho decir. Íbamos habiendo leído que todo aquí es corrupción y que todos los taxis tienen una mafia local. Y aunque desde luego no lo podemos desmentir, en cuanto a transporte toda la isla parece estar bastante regulada. Nuestra parte cinéfila nos obligó a visitar el hotel de la película La Playa que simulaba estar en Bangkok. El estilo arquitectónico de la ciudad es el chino portugués y delata una antaña prosperidad. El también colorido mercado de la capital nos pilló totalmente por sorpresa. Es una buena excusa para conocer la comida de la región. El mercado es una muy divertida opción dada la cantidad de actuaciones peculiares.
something I might have said. Please, little boy, get a pass. Let me look at right, I think, and don't be cruel. Do I have to? I don't want no one to lie. Baby, just you and bring it up. Phuket es la isla más grande del país. La isla se caracteriza por su terreno montañoso, especialmente por su lado oeste, por lo que ir de un sitio a otro toma más tiempo del habitual. Y prácticamente todas las playas con fama están en ese lado. Y la verdad es que es un espectáculo. Las playas y la isla se disfrutan tanto de día como de noche, incluso con lluvia. A Daniela está claro qué fue lo que más le gustó. Bueno, pilláis la idea, ¿no? Muy rápido.